¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro tiempo de entrevista y hoy, a pesar de que ya, gracias a Dios, nos estamos metiendo en el periodo navideño con el sonido, como siempre, de los bombos de la lotería, tenemos que seguir analizando lo que ocurrió hace tan solo 2 días en las elecciones generales de España, el pasado 20 de diciembre, y lo vamos a seguir haciendo con periodistas y analistas políticos, los mejores que hay en España, con periodistas además de diferentes perfiles que nos dan una visión muy completa de lo que ocurrió el 20 de diciembre. Hoy tenemos con nosotros a Luis Losada, que es un colaborador habitual de Venezolano, y otro colaborador habitual, Jorge Vilches, profesor de Políticas de la Complutense. Bienvenidos, saludos. Vaya numerito, ¿no? Vaya numerito, vaya gordo que nos ha tocado, que nos han dejado las urnas, ¿no? Muy difícil de gestionar esta situación. Muy difícil para todo el mundo, sí. La verdad es que el cambio al final se ha traducido en una ingobernabilidad, en una incertidumbre, donde todos los pactos son posibles, donde yo creo que ahora mismo el tablero de ajedrez en plena lotería y en plena Navidad, todos los movimientos se están produciendo, todo el mundo está con la calculadora en la mano tratando de llegar a un acuerdo, cuando además no solamente hay que mirar el mapa nacional, sino en paralelo el mapa vasco y el mapa catalán, con lo cual este juego a 3 bandas hace todavía más difícil la solución. Bueno, hay pactos que no son posibles, eso tiene que quedar claro. Hay un pacto que no es posible y es aquel en el que incluya al Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad, que son los antiguos convergentes. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante del Partido Socialista, la abanderada por Susana Díaz y por Felipe González, que en ningún caso, y además así lo han dicho los varones socialistas, van a permitir que el Partido Socialista forme gobierno con aquellos que quieren romper España. Eso lo han dicho los varones. Eso de gobierno que no es Vamos posible. al Partido Socialista. El Partido Socialista, os pregunto a los dos, es el que tiene la mayor papeleta que resolver, ¿no? Por un lado está Pedro Sánchez, que parece que está urdiendo a ver si consigue algún tipo de pacto, como decía Jorge, con los nacionalistas, con Podemos. Pero le están parando los pies en su propio partido. Los varones están diciendo nada de pactos con Podemos y mucho menos si una de las condiciones que pone es hacer un referéndum en Cataluña. Bueno, 2 premisas. Una, quien tiene que formar gobierno es quien ha ganado las elecciones, que es el PP. Luego, la primera papeleta es para el PP. Pero dicho esto, yo no descartaría nada, Jorge. No descartaría nada porque yo creo que en política hemos visto de todo. Por lo tanto, yo creo que todo es posible. Es verdad que los varones de las zonas de Andalucía y Extremadura y Castilla-La Mancha no quieren pactar con los nacionalistas catalanes. Sí, es verdad. Es verdad que Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de ser presidente, aunque haya quedado 30 diputados por debajo. También es verdad. Por lo tanto, ¿quién va a ganar? ¿Pedro Sánchez o los varones? ¿Tiene fuerza suficiente Pedro Sánchez después de haber conseguido el peor resultado del Partido Socialista o no la tiene? Esa es la duda. Yo creo que lo tiene muy difícil, pero también creo que lo va a intentar. Sí, por lo tanto, no hay duda, el Grupo Parlamentario del Partido Popular va a funcionar como un solo hombre. Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista en ningún caso va a funcionar así. Puestos en la disyuntiva de a quién van a apoyar, a quién van a votar en una investidura, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista no es fiable. Es decir, ya vivimos en Madrid hace unos años una cosa que se llamó tamallazo. ¿Es posible una fragmentación del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de la investidura? Igual que está fragmentado el Grupo Parlamentario de Podemos. Pensamos en el gran éxito de Podemos, pero el Grupo Parlamentario de Podemos es ingobernable. Pablo Iglesias únicamente controla unos 40 escaños. Pero el grupo parlamentario está compuesto por 4 grupos que van a funcionar pues como la CUP en Cataluña. Es decir, de forma autónoma e imponiendo sus opiniones. Más todavía que 4, porque pero a ver, se puede producir a la hora de la investidura, porque lógicamente en la primera votación no va a haber presidente, pero en la segunda votación una fragmentación del Partido Socialista, de manera, por ejemplo, los socialistas andaluces votando, absteniéndose a la investidura y facilitando la investidura de Rajoy, y el resto no, o no el resto necesariamente, algunos otros no. Ese es un escenario, yo creo que también es posible. Pero eso sería muy grave para el Partido Socialista. Sí, pero también... ¿Eso obligaría a dimitir a Pedro Sánchez o no? Por supuesto, pero eso por supuestísimo. Pero es que la alternativa a mostrar esa fotografía del Partido Socialista dividido es que los varones permitan que Pedro Sánchez siga con su aventura con los nacionalistas. Y con los de Podemos, que al fin y al cabo son los que le han comido la merienda. Yo creo que ese escenario es todavía peor, por lo tanto es bastante probable. Yo creo que los varones se impongan y faciliten el gobierno de Mariano Rajoy. Y además es que desde Ciudadanos también se está diciendo que la alternativa del Frente Popular va a contar con su rechazo. Por lo tanto, yo creo que no hay mucho margen, pero tampoco lo tiene fácil el Partido Popular.
También creo que en el peor de los escenarios, que no se consiga formar gobierno y que haya que volver a convocar elecciones, me parece que hay dos grandes vencedores en el caso de que vayamos a la segunda vuelta casi que va la francesa, ¿no? Y los grandes vencedores son el Partido Popular y Podemos. Por eso Podemos sigue en campaña. Por eso Mariano Rajoy se está fumando un puro. Y el que está más nervioso es el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque en caso de que vayamos a esa segunda vuelta, es el gran perdedor. Por lo tanto, aquí sí que estamos con el tic-tac, y el tiempo corre en contra del Partido Socialista. Hoy César Luena, que es el secretario de organización del Partido Socialista, ha aventurado la posibilidad de abstenerse, tal y como Albert Rivera de Ciudadanos estaba diciendo, en la segunda investidura de Mariano Rajoy, pero no de Mariano Rajoy, sino de un gobierno del Partido Popular sin Mariano Rajoy. No, César Luena ha dicho ni a Rajoy ni al PP vamos a apoyarle una investidura. Hoy he leído yo justamente lo contrario. Pero quiero decir, puede haber una división entre el grupo parlamentario y el Comité Federal de Ferraz, porque ¿quién manda más en el Partido Socialista? Puede haber, sí, puede haber, por supuesto. Incluso podría haber un golpe de Estado de Susana Díez que cogiera el AVE y asumiera el mando, también puede ocurrir. Yo creo que puede ocurrir prácticamente todo. Ahora, lo que sí que me parece que es muy difícil es que Mariano Rajoy se vaya a su casa. Eso sí que me parece dificilísimo. Ayer dijo claramente que no tenía ninguna intención de irse a su casa, y es más, que se iba a presentar en el próximo Congreso. Por lo tanto, plantear un gobierno del Partido Popular sin Mariano Rajoy me parece prácticamente imposible. Es probable que se plantee como escenario y como exigencia para la abstención. Yo creo que eso es bastante probable. Perdón, Luis, como exigencia para lograr la abstención ¿de quién? Del Partido Socialista, incluso del Ciudadanos. Que no sea Mariano Rajoy el candidato. Sí, yo me voy a abstener, voy a facilitar tu gobierno, pero no contigo. Eso yo creo que... ¿Quién sería el candidato entonces? Alguien que no sea Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy es el de aguanta Luis, sé fuerte. Y eso yo creo que es bastante entendible para todo el mundo, ¿no? Ahora, el Partido Popular está dispuesto a sacrificar a su líder, tiene mecanismos internos para hacerlo. Y sobre todo, el líder está dispuesto a irse a Santa Pola. Es que yo creo que todo eso no existe. Por lo tanto, también el mapa es extraordinariamente difícil. Luego, ¿cómo veis, por ejemplo, estos resultados del 20 de diciembre, la abstención a Podemos? Porque lo de Podemos ha sido muy extraño, se los colocaba a principio de año ganando las elecciones prácticamente, luego tuvieron un bajón muy importante y han remontado, efectivamente han remontado, como ellos decían. ¿Tienen posibilidades de llegar al gobierno si la situación realmente se pone de un enrevesado y de un convulso que provoque una crisis importante en la sociedad y que la gente diga, mira, que vengan estos a gobernar? ¿Tienen posibilidades? Primero habría que ver por qué han remontado. Y han remontado por demérito de los adversarios, el Partido Socialista y Ciudadanos. El Partido Socialista no ha conseguido crear ni un mensaje creíble, ni plausible, ni dar la imagen de tener un líder capaz de abanderar a una alternativa de izquierdas. Ciudadanos ha hecho una campaña muy mala, con una sobreexposición de un Albert Rivera ensorbecido, con un programa político que un día era socialdemócrata y otro liberal, y eso lo ha aprovechado Podemos, que ha hecho un discurso emotivo, sencillo, muy simple, que ha llegado. Ahora bien, Podemos está constituido como un grupo que une a grupúsculos muy pequeños, con individualidades muy poderosas, que realmente no guardan lealtad a Pablo Iglesias y, como decía antes, en el Congreso de los Diputados no van a funcionar como un solo hombre y van a depender de muchos pactos. ¿Podemos va a formar gobierno? No lo creo, porque son buenos estrategas y saben que este no es su momento. El momento ideal de Podemos sería una segunda convocatoria electoral. A eso me refería, Jorge, una segunda convocatoria electoral. En una segunda convocatoria electoral, Podemos sería el gran beneficiado. Pero ganaría hasta el punto de ganar las elecciones o colocarse en una situación de, no lo creo. De poder no gobernar. No las elecciones en ningún caso, porque el Partido Popular sí reuniría todo el voto del miedo y el voto aquel que no quiere un gobierno de izquierdas, y Podemos sí sumaría mucho, pero no llegaría a ser... No solamente aglutinaría el Partido Popular el voto de la gente de derechas o de la gente que no es de izquierdas, sino incluso de la gente que no es de extrema izquierda. Es decir, que probablemente si fuéramos a una segunda vuelta, mucho voto del Partido Socialista iría al voto posible,
para que no gobernara Podemos, y ese sería el Partido Popular. De manera que habría dos grandes bloques, Partido Popular y Podemos, pero claramente beneficiado por el Partido Popular. De manera que yo no creo que este momento sea el momento del gobierno. Lo que sí que creo es que los líderes de Podemos tienen un proyecto muy claro, trabajan con enorme intensidad, son buenos estrategas, están absolutamente obsesionados por la política y no van a abandonar la presa. Igual que los nacionalistas llevan 30 años presionando y empujando y metiendo el pie en el acelerador, mientras el resto estamos pendientes de la lotería, pues esto les ocurre exactamente lo mismo. Llevan muchísimos años picando piedra, pico pala, y no van a parar. Y a mí me recuerda a muchos líderes de América Latina. Si uno se mira cómo funciona Evo Morales o Correa en Ecuador, están en permanente campaña electoral. Siempre hay campaña electoral, todos los sábados discurso, todos los sábados predicación, sin abandonar la presa. Y estos están exactamente igual, no van a descansar en Navidad, no se van a fumar un puro, no se van a ir a Pontevedra, van a estar haciendo campaña, porque están obsesionados y lo van a seguir estando después del próximo gobierno. Y eso yo creo que es una lección para todo el mundo. Al final el que la sigue la consigue. Y estos están obsesionados y por lo tanto tienen su rédito, porque la gente les cree, tienen un mensaje, ellos se lo creen y transmiten esa credibilidad. Yo todavía no sé qué es lo que piensa Albert Rivera, honestamente. Pero el gran fracaso... Y sí sé lo que piensa Pablo Iglesias. Aunque Albert Rivera ha dicho que va a favorecer la estabilidad del país, o sea, están dando a entender que de alguna manera va a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, seguramente con la abstención de los 40 diputados. Pero eso no es suficiente para que Mariano Rajoy, volvemos a lo del principio, no es suficiente para que Mariano Rajoy salga adelante como presidente del gobierno. Y es ahí donde se plantea la posibilidad de unas elecciones a muy corto plazo, o sea, a 2 meses vista. Ahí sería, como decía Luis, el Partido Popular y Podemos los grandes beneficiados. ¿Y qué pasaría con Ciudadanos y con el Partido Socialista? Son una incógnita. Ciudadanos ha cometido muchos errores, porque este mensaje de Albert Rivera podía haber sido antes, es decir, hace una semana, y posiblemente el resultado hubiera sido otro, porque la sensación que dio durante la campaña electoral es que el voto Ciudadanos era un voto inútil. Es más, es una contradicción, porque él dijo en campaña electoral que no iba a votar ni a uno ni a otro, sino que únicamente aspiraba a ser presidente del gobierno. En una segunda convocatoria electoral, que sería una segunda vuelta de estas elecciones, uno de los grandes perjudicados indudablemente sería Ciudadanos. De hecho, es para pensárselo, en Cataluña han perdido 250.000 de votos, y en Andalucía les ha superado Podemos. El proyecto de Ciudadanos, que debía haber sido el haberse convertido en el gran partido del centro-izquierda y haber ocupado el papel y la posición que tuvo el Partido Socialista durante décadas, ha fracasado. Y está ocupando ese sitio Podemos, que como buenos estrategas han construido un discurso cada vez más centrista, en el que cada vez se lo va creyendo más la gente de que es la verdadera alternativa de izquierdas. En Cataluña ha pasado algo muy curioso, que es que Podemos, y en el País Vasco, que Podemos ha arrasado, pero digamos, lo que se está produciendo allí es que se están sumando a los intereses del independentismo, no es que estén limando los intereses, se están sumando claramente al referéndum por la independencia, y esto tiene un peligro, ¿no? Sí, tiene un peligro gravísimo. A mí me parece probablemente la peor noticia de la noche electoral fue que Podemos ser la primera fuerza del País Vasco y en Cataluña. Y más sorprendente en el País Vasco, porque en el País Vasco no tiene un liderazgo claro. En Cataluña sí, es Ada Colau, y en el País Vasco no es nadie. Y sin embargo se ha convertido en la primera fuerza política, probablemente porque las estructuras políticas en el País Vasco están muy anquilosadas. Ellos están con un discurso de izquierdas muy claro y también con un discurso nacionalista, abiertamente nacionalista, muy claro. El PNV lo había abandonado, Bildu se ha desinflado porque ya no existe terrorismo, y por lo tanto el discurso nacionalista de izquierdas, la nueva izquierda abertzale, se llama Podemos. Y eso para mí es extraordinariamente preocupante. Y lo más increíble de todo es que eso no le penaliza en el resto del territorio, lo cual para mí es una incógnita tremenda, ¿no? Quizás explica por qué Podemos no ha sacado un resultado espectacular en las dos Castillas, por ejemplo, o en Andalucía, y sí se ha sacado buen resultado en todos los sitios donde hay problema nacionalista. Segunda fuerza política en Galicia, segunda fuerza política en Baleares, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tenemos aquí a mi juicio, dos amenazas muy importantes.
una presión potente y obsesiva por parte de los nacionalistas, ahora con una marca morada, y en segundo lugar una fuerza de izquierdas que, aunque se visten de izquierda moderada o de socialdemocracia, en el fondo es la izquierda más radical, la izquierda que ha mamado en los pechos de Chávez. Y eso me parece también enormemente preocupante. ¿Cómo es posible que haya 3,5 millones de españoles que, sabiendo lo que está pasando en Venezuela, hoy voten que quieren eso para España? Para mí es una incógnita. ¿Cómo maneja la comunicación política, por al hilo de lo que está diciendo Luis, tú que sabes mucho de esto, Jorge, porque Chávez también, cuando empezó en Venezuela, antes de llegar a la presidencia, también dio una imagen de ser mucho más moderado de lo que luego resultó ser, iba por las televisiones, incluso defendía la libre empresa y parecía una persona, digamos, bastante templada. ¿Es calcado a lo que están haciendo aquí o hay alguna diferencia? No, hay muchas diferencias. Han aprendido de los errores que allí se cometieron y de los que se han cometido en otros países europeos. Ellos comenzaron siendo la opción española del proyecto bolivariano a ser el modelo sueco o nórdico para España, y lo han ido cambiando. Realmente es un partido camaleónico. Sí, pero como Hugo Chávez en Venezuela, él iba dando giros. Sí, pero adaptado a la circunstancia europea, que es bien diferente. La sociedad española es de otra manera. El Partido Popular y el Partido Socialista, a pesar de que se ha denostado mucho el bipartidismo, han resistido. En el Senado el Partido Popular ha conseguido una mayoría holgada y, según Rajoy, suficiente como para paralizar alguna medida inconveniente de un gobierno de izquierdas. La circunstancia es distinta. Ellos han estudiado que la sociedad es diferente, en nuestro espectro político es de otra manera, y se han adecuado a ello. Son estrategas, en realidad hacen un marketing electoral y político al uso, académico, universitario. Otra de las posibilidades que se está barajando, Luis, porque puede ser que no haya ningún tipo de acuerdo posible y que tenga que haber elecciones en primavera, pero otra de las posibilidades es una legislatura corta, de un año y pico, con dos puntos muy claros en el programa, consensuar una cierta reforma de la Constitución entre el PSOE y el PP, llevar adelante los presupuestos que ya están aprobados con las enmiendas que introdujera el Partido Socialista y convocar elecciones dentro de un año aproximadamente. Yo creo que ese es probablemente el peor de los escenarios, en primer lugar porque tendríamos un año de prácticamente desgobierno. Es verdad que ya tenemos los presupuestos aprobados, por lo tanto tendríamos unos cuantos meses de tranquilidad, pero yo creo que eso no es un buen escenario. En segundo lugar, abrir el melón de la reforma constitucional, en donde todo el mundo va a tratar de meter la tijera y todo el mundo va a tratar de arrimar el ascua a su sardina. No creo que sea un buen escenario. Es verdad que es probable, en parte porque Ciudadanos, una de las cosas que va a exigir va a ser la reforma de la ley electoral. Y por lo tanto a lo mejor eso exige también reforma constitucional. En segundo lugar, porque los nacionalistas obviamente van a tocar el título octavo y van a querer meter cuchara. Es verdad que Ciudadanos va a querer techar las competencias autonómicas, sí, pero ¿qué es eso del Estado federal hacia donde avanza el Partido Socialista? ¿Qué significa eso de que ya no vamos a ser iguales entre todos los territorios? Eso lo vamos a elevar y lo vamos a blindar en la Constitución. ¿Es eso lo que se está pretendiendo? Y luego el derecho a la vida del artículo 15, que aunque ha quedado muy vaporoso, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional en su momento fue bastante clara y yo creo que también, si se abre ese melón, podría tocarse. En definitiva, yo no creo que sea un buen escenario abrir el melón constitucional, y menos en la situación de incertidumbre y de ingobernabilidad en la que nos encontramos ahora. Tú, Jorge, en el artículo que publicas hoy en Voz Populi dices el previsible tropiezo de la democracia. Es muy contundente el titular, el previsible tropiezo de la democracia en España. Y luego, además de expresar opiniones que has estado diciendo a lo largo de esta entrevista, también criticas fuertemente el sistema electoral, la ley DON. Sí, pero para cambiar el sistema electoral hay que llegar a un consenso muy amplio hoy por hoy, ¿no? ¿Lo ves factible? Muy amplio. Además, las fórmulas electorales que están proponiendo tanto Ciudadanos como Podemos nos llevarían a un grado de ingobernabilidad que, si el de ahora nos parece tremendo, sería para crujirnos completamente. Hay que ir hacia sistemas electorales que nos proporcionen estabilidad y gobiernos sólidos. Hay que considerar que estamos en una Unión Europea y que no somos Albania, no somos un país aislado. Por otro lado, para que no quede por ahí colgando, no me gustaría que entráramos en un proceso constituyente de reforma de la Constitución
sin convocar una asamblea constituyente, es decir, sin consultar a los españoles sobre qué forma de Estado o de gobierno nos queremos dar. Algún partido ha ido a estas elecciones con reformas constitucionales como la supresión del Senado y su cambio por una Cámara de presidentes autonómicos, que no sé, pero desde mi punto de vista es de lo menos democrático que pueda haber en Occidente o en la Unión Europea. Si abrimos el melón constitucional y si vamos a un proceso constituyente, que se convoque de verdad una asamblea constituyente. Y el papel que puede jugar, porque hay gente que tiene una cierta esperanza de que el rey Felipe VI arbitre, modere, facilite algún tipo de acuerdo. ¿Qué papel puede jugar el rey en esta incertidumbre total que tenemos montada? Yo creo que Felipe VI se va a ajustar a su papel institucional, que es ninguno. Por lo tanto, hará lo que le mande la Constitución, llamar primero en la lista, que es Mariano Rajoy, intentarlo, si no llamar al segundo, etcétera. Yo creo que si el rey, en vez de ser Felipe VI, fuera Juan Carlos, el escenario sería diferente. Pues yo creo que ante la situación de ingobernabilidad probablemente les llamaría a los dos, les sentaría y les diría: de aquí no os levantáis si no llegáis a un acuerdo. Que yo creo que es lo que necesita España, ¿no? Yo no veo honestamente a Felipe VI haciendo ese ejercicio, no tiene autoridad, no cree que tenga legitimidad, como eso se filtrara le daría miedo de que al día siguiente empezara el debate sobre la República, por lo tanto yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Es verdad que algunos piensan que va a tener un papel increíble. También es verdad que es la primera vez que el rey va a tener un papel difícil, porque siempre ha sido sota caballo rey, pero yo creo honestamente que no va a hacer absolutamente nada que no esté arreglado. Jorge, ¿tú tienes alguna esperanza en lo que pueda facilitar o favorecer el rey? Bueno, si a estas alturas dependemos de la figura del rey después de 40 años de democracia, vamos apañados. El papel constitucional del rey será llamar al pacto, a la concordia y al acuerdo, pero no más allá. Hay que recordar que la soberanía nacional está depositada en las cámaras de representación, nos guste o no, aunque consideremos que no son verdaderamente representativas o que podrían ser más representativas de lo que son. Ahí están, y ahí está la soberanía nacional, en nuestros diputados, y son ellos los que deben ponerse de acuerdo. El papel del rey, su papel constitucional, es procurar que se pongan, y de ahí que vayan a tener, y que hayan tenido seguramente, no solo llamadas, sino entrevistas para el acercamiento entre unos líderes y otros. Hay que pensar que la responsabilidad del Partido Socialista en la configuración de nuestro régimen del 78 y del Partido Popular es muy importante. Son los dos grandes partidos de nuestro sistema de partidos en el que descansa la democracia, con lo cual será importante pero no excesiva. Bueno, de todas maneras yo quiero recordar que en Italia, cuando hubo una situación de impasse, fue el presidente de la República quien llamó a Berlusconi para que se fuera del gobierno. Es decir, que yo creo que el jefe del Estado, en momentos clave, como fue en Italia y como probablemente también sea aquí, me parece que es bueno que tengamos ese comodín en la recámara para poder resolver situaciones de impasse. Y yo creo que se va a producir una situación de impasse. Y lo que lamento es que no tengamos comodín, porque el comodín es una mera figura, no va a ejercer esa autoridad. En Italia era un señor de 80 años con una autoridad moral que todo el mundo reconocía. Aquí, desgraciadamente, no estamos en el mismo escenario. Era un señor particular, con unas ideas políticas que podía en cualquier momento demostrar o decir. Nuestro rey se supone que es el centro convergente, que es un árbitro sin opinión política al menos definida, que debe actuar en el sentido de que los demás llegan a un acuerdo. Pero es un jefe de Estado hereditario, muy distinto de cualquier tipo de república. Bueno, pues tenemos que ir terminando, pero antes me gustaría pediros a los dos una hipótesis y que os mojéis. Estamos en 22 de diciembre, va a empezar la Navidad, vamos a dejar que corra la Navidad, vamos a dejar todavía la cuesta de enero también que suba. Nos situamos en el 25 de enero, final de enero. ¿Qué situación política veis para ese día? Yo creo que después del turrón y de las uvas, lo que va a haber es muchas reuniones, mucha tensión, muchos titulares. Los periodistas no lo vamos a pasar muy bien, pero finalmente yo no creo que veamos un acuerdo y probablemente vamos a ir a una segunda ronda. El Partido Popular no tiene ninguna prisa de llegar a un acuerdo. Unas segundas elecciones. Unas segundas elecciones. Yo creo que el Partido Popular no tiene ninguna prisa de llegar a un acuerdo. Y el Partido Socialista no tiene margen de maniobra porque no puede apoyar a Mariano Rajoy porque ese abrazo sería el abrazo del oso y tampoco le van a permitir hacer el Frente Popular. Por lo tanto, como no puede ir hacia ninguno de los dos lados, tendrá que ir a la calle de en medio. ¿Y el candidato del PP será Rajoy y el candidato del PSOE será Pedro Sánchez?
en esas segundas elecciones anticipadas? Bueno, el del Partido Popular seguro que será Mariano Rajoy, y en el caso del Partido Socialista yo creo que tampoco tienen margen para cambiar. Jorge. Yo no creo que vayamos a tener grandes sorpresas y que vamos a ir abocados a lo que debería ser una segunda vuelta de las elecciones. Los partidos son máquinas que difícilmente se mueven. Para que el Partido Popular obtuviera un resultado distinto en su negociación con los otros partidos debería cambiar el candidato y eso no lo va a hacer. El Partido Socialista tendría que cambiar de política y de candidato y tampoco lo va a hacer. O tendría que darse una gran coalición antinatura entre los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, que tampoco va a pasar. Así que vamos abocados a una interinidad y a unas segundas elecciones. Pues Luis, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en el Venezolano TV España. Gracias por vuestro análisis. Hasta otra. Gracias. Esto ha sido nuestra entrevista, el análisis de lo que ocurrió el 20 de diciembre y seguimos, no se vayan porque pueden seguirnos a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque volvemos ahora con las noticias. Hasta ahora.